Y ahora, ¿no? ¿A qué llamamos educación inclusiva? La pregunta. Ya en el año 2005, la UNESCO identifica la educación inclusiva como el afrontamiento y la respuesta a las necesidades de todos los estudiantes por medio de la participación en el aprendizaje, minimizando la exclusión educativa dentro y fuera del sistema educativo, haciendo responsable al sistema educativo de la educación de todos los educandos, realizando los cambios pertinentes en el sistema para que esto sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no son nuestros alumnos los que se tienen que adaptar a los sistemas educativos, sino más bien que son los sistemas educativos los que se tienen que adaptar a las necesidades de la diversidad que encontramos en nuestro contexto, ¿no? Aquí, en el cuadrito que tenemos a mano derecha, podemos ver los paradigmas predecesores de la educación inclusiva, en el cual es importante recordarlos, reconocerlos, ¿no? Para no cometer esos fallos que han cometido o que hemos cometido anteriormente en nuestros sistemas educativos, ¿no? Primeramente tenemos el paradigma de la exclusión, donde la educación era un privilegio de unos pocos, donde solamente un núcleo muy pequeño de personas tenían acceso a la educación, y tras diferentes diálogos y lucha de poderes, ¿por qué no? Llegamos al paradigma de la segregación, ¿no? Es un avance, pero pues hoy en día es algo que ya no deberíamos verlo con buenos ojos, ¿no? La segregación es cuando generamos otros sistemas educativos paralelos, ¿no? Para esos grupos que antes eran vulnerables, ¿no? Por ejemplo, se crearon escuelas para mujeres, escuelas para personas con discapacidad, escuelas también segregadas entre las discapacidades para personas con discapacidad visual, escuelas para gente de color, etcétera, ¿no? Y pues también, tras mucho trabajo, llegamos al paradigma de la integración, que dentro de las conferencias que hemos visto anteriormente, es en la declaración, en la conferencia, ¿no? Donde se da la declaración de Salamanca, donde se afianza el término de la integración, donde damos acceso a los diferentes, a los diferentes grupos sociales a la escuela regular, ¿no? Para posteriormente pasar a lo que llamamos la inclusión. Pero vamos a detenernos un poco aquí para seguir viendo la diferencia, sobre todo entre integración e inclusión, que es el paradigma en el cual nos encontramos y en el que nos encontrábamos, o al cual no nos gustaría retroceder, o al cual nos gustaría llegar según el caso en el que nos encontremos. Pero bueno, ¿qué es la inclusión? La inclusión es un principio educativo general vinculado al reconocimiento o valoración de la diversidad humana. Es un proceso sistemático, es decir, no se logra la inclusión de un día para otro. Debemos de ir superando las diferentes barreras que encontramos en los sistemas educativos en nuestro contexto para poco a poco poder llegar a hablar de inclusión. Sin embargo, la inclusión no es un hecho puntual o un nivel que se puede dar por conseguido, es decir, lo podemos ver como una utopía, un reconocimiento, una evaluación permanente de nuestros sistemas educativos, de nuestras escuelas, de las barreras, ¿no? De los grupos vulnerables para poder atenderlo, ¿no? Progresivamente, tanto en la escuela como en nuestra comunidad. Entonces, queremos entender que no quisiésemos desarrollar otro nuevo paradigma educativo, sino que el paradigma de la inclusión fuera el último en el cual diésemos por entendido que debemos evaluar permanentemente cuáles son esas barreras que encuentran las personas para ejercer su derecho a la educación, ¿no?